En nuestro país hay diferentes áreas que venimos escuchando hace tiempo, sobre todo en el tema de las cifras. Se nos habla de más de 700,000 empleados públicos, de cuánto cuesta un proyecto de energía eléctrica, de cuál es la necesidad de producción de electricidad de nuestro país. Se nos habla del monto de los presupuestos, del 4% de la educación, de cuántos hospitales y médicos necesita nuestro país. En fin, hay una cantidad de puntos que se hacen comparaciones y que nosotros creemos que lo que hacen es distorsionar las necesidades reales que tiene nuestro país. ¿Por qué no comenzamos a hablar de, por ejemplo, cuál es nuestra población real? ¿Cuántos niños y en qué edades nosotros tenemos en las escuelas primarias, en la media, en la inicial, básica, no sé cómo le llaman? ¿Cuántos reciben la tanda extendida? ¿Cuántos pacientes, cuántos dominicanos y extranjeros asisten a los hospitales y a los centros de salud de la República Dominicana? ¿Cuánto es la capacidad de generación? ¿Cuánta energía es que nosotros necesitamos? Son 3,000, son 4,000. ¿Cuánto es que nosotros necesitamos aumentar por año? Si no me equivoco, nuestro país necesita 100 megavatios más por año. Quiere decir que si en un momento dado hay una necesidad de 600 megavatios y pasan 6 años en su construcción, cuando eso termine ya se necesitan 600 megavatios más. ¿Cuáles son nuestros presupuestos? ¿Cuál es nuestro Producto Interno Bruto? ¿Qué es endeudarse mucho? Endeudarse mucho es hablar de 10,000 millones de pesos, de 20,000, porque la cifra se oye mucho. ¿Por qué no seguimos no iniciamos a dar datos reales para poder establecer lo que realmente es las necesidades de nuestro país? Y quitemos el problema de los miles y cientos de miles de millones. 1,000 millones de dólares de hoy, que son 57,000 millones de pesos. Oigan bien, 57,000 millones de pesos son los mismos 1,000 millones de dólares de hace 20 años cuando eran 40,000 millones de pesos. Son exactamente lo mismo. Entonces nosotros lo que tenemos es que ver estos temas de otra forma si queremos resolver los problemas. El mismo presupuesto, 1,450,000 millones de pesos. Oigan la suma por donde vamos. Ahora, ¿cuál es nuestra economía hoy? ¿Para cuántos dominicanos eso se está distribuyendo? Ustedes saben que es lo mismo 700,000 empleados públicos hoy. Es lo mismo 700,000 empleados públicos hoy con el tamaño del gobierno y del país que 350,000 de hace 20 años.
que solo con el hecho, que a veces dicen, vamos a eliminar ministerio y todo eso está muy bien, porque hay que también luchar con la transparencia y luchar con el gasto público, pero tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes. Cuando solo si usted habla de empleados, aquí en este programa te han dicho, el sector salud tiene más de 125,000 empleados. El sector salud público, estamos hablando básicamente de médicos y enfermeras y todo el personal que atiende los hospitales. Pero si nos vamos a educación, y solo voy a mencionar 3 renglones, la nómina del sector educación solo en profesores supera los 100,000 profesores. Creo que anda por 125,000 maestros. Y si nos vamos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, súmenle otros 100,000 dominicanos. Y en ninguna de esas 3 áreas que son seguridad, salud y educación, que entre los 3 deben de sumar 400,000 empleos dominicanos, nosotros tenemos que reconocer que estamos con el personal suficiente. En todas te dicen a ti que faltan profesores en algunos pueblos, que faltan de algunas materias, que faltan en algunos centros de atención, que faltan especialistas, que faltan enfermeros. Oye bien, entonces el tamaño de lo que estamos viviendo no es el mismo. El tamaño de lo que estamos viviendo no es el mismo. ¿Cuál es nuestra población? ¿Cuál es nuestro tamaño? El otro día vi una discusión muy interesante sobre el tema de las recaudaciones. Es verdad que se recauda y se recauda bien y se recauda eficiente, con mucha transparencia y con poca presión. Pero también algo de las recaudaciones han sido el aumento de los precios. Y eso es bueno porque la economía significa que se está moviendo. Si usted vende 100,000 millones de pesos en un año y el ITEVI es 18%, usted tiene 18,000 millones de pesos. Si vende 1,000 millones de millones, el ITEVI son 180,000 millones de pesos. Solamente la recaudación sube vendiendo lo mismo. Si la venta supera, ¿qué es producto de eso? ¿Del aumento de precio o del aumento de recaudación, de ventas? Hay un aumento importante porque el mercado es otro. Y ahí están los números del crecimiento. Hoy veía un cuadro establecido de 27% por encima del promedio de los otros países el crecimiento nuestro. En fin, debemos de establecer algunas cifras, no para hacernos románticos y decir millones y miles de millones, sino para establecer las políticas públicas reales que se necesitan para satisfacer a nuestra población. ¿Cuántos policías que se necesitan? Tanto. ¿Cuántos médicos? Tanto. No simplemente que tenemos los mismos empleados públicos que antes. No, porque no tenemos la misma producción de siempre. Entonces tenemos que ver esto con relación a los hechos que están pasando. ¿Cuál es nuestra capacidad de generación? ¿Cuánto es nuestro consumo? ¿Cuánto se necesita año a año? Y así nosotros podemos establecer, señores, esas 4 áreas que yo he mencionado, generación eléctrica, salud, educación y el tema de los militares y policías, representan como un 60% de nuestro presupuesto. No del Producto Interno Bruto,
sino de nuestro presupuesto. Otros temas que nosotros queremos y vamos a iniciar a hablar de ellos son temas puntuales que nosotros ya debemos de dejar claro. Todos los días el tema de la Cámara de Cuentas. ¿Cuándo, cómo y para qué sirve un informe de la Cámara de Cuentas? Eso hay que resolverlo, hay que decírselo a la gente. Porque tú no haces nada con que si un informe, una empresa, una institución es validada por un informe de la Cámara de Cuentas, luego pueda ser cuestionada. Entonces, ¿para qué tenemos Cámara de Cuentas? ¿A quién se le hacen los informes? ¿Quién decide el orden de prioridades de los informes de la Cámara de Cuentas? Porque no tenemos capacidad de hacerle a todas las instituciones. El tema del financiamiento de los partidos. Tendremos que hablar del tema de los financiamientos de partidos. Si vamos a mantener el financiamiento privado, ¿cómo vamos a hacer que las campañas sean menos costosas? Si hay alguna forma de fiscalizar el dinero sucio, porque yo soy de los que digo que el dinero sucio es la caja 2 de los partidos políticos. Recibí dinero sucio y con eso yo pago cosas sucias. Eso será dificilísimo de fiscalizar. Con el dinero sucio se compran los votos, se hace la logística, se hace esto. Y tendremos una muy buena contabilidad presentada a la Junta con los fondos limpios y los fondos de la Junta Central Electoral. Y por último, esto. Todos los años, en todos los gobiernos y en todos los partidos tenemos lo mismo. 446 servidores y exservidores aún no han declarado los bienes. Todavía nosotros estamos con el problema de la declaración de bienes. ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Vamos a regular el proceso de presentación de bienes. Todo funcionario público que entre no solo tendrá que hacer una presentación de bienes, sino que tendrá que hacer una presentación fiscal. Personalmente, él, su familia y las empresas que sea dueño. Todo funcionario público que llegue con una declaración de bienes tiene que probar ese día de dónde sacó esos bienes y que ha pagado impuestos por eso, o que lo heredó o que se lo sacó. Porque tú no haces nada con la simple presentación. Ok, aquí el delito es presentar o no presentar. Mira, eso que estás hablando, ocurrió aquí algo que fue la verdadera causa por la que se destituyó una Cámara de Cuentas y se hizo en una interpelación en el Congreso. La Cámara de Cuentas que presidió Terrero se destituyó alegando muchísimas cosas de problemas entre ellos, pero la verdad fue que insistió mucho en la declaración de bienes. Y ese gobierno en ese momento no resistía, porque la mayoría de los funcionarios no habían declarado sus bienes. Y fue la época de florecimiento de la economía privada, sobre todo en el área de la construcción. Y el otro tema que nunca se dijo fue el tema de la razón principal por la que Estados Unidos intervino en política local para impedir primero la reelección de Danilo y después la llegada del PLD al poder con Gonzalo. Fue China. Eso fue un error de coger para China, mientras Estados Unidos tenía un veto para eso. La prueba fue que fue la primera disposición de Luis. Esos dos temas de declaración de bienes y China fueron los grandes misterios
que se le ocultó a este país durante mucho tiempo. Y no solo la declaración, porque sigo diciendo que aquí se habla de que si presentó o no presentó. Y tiene pena eso. Resuelva. El no presentarla tiene. Bueno, me imagino que le pueden suspender el salario. Ahorita vamos a tener un diputado Pero, que nos lo va a decir. perfecto, pero lo importante es que si una persona llega y hace una presentación, lo primero que usted tiene que llegar, el hecho de que usted no haya sido funcionario público, no quiere decir que usted haya podido llegar ahí con dinero ilícito. Porque no es decir yo no tenía nada cuando entré y tampoco cuando salí. Es que si usted tenía 10 o 10, usted tiene que saber dónde lo sacó, cuando entró. No, es que lo que consiga después se sepa que se aumentó. Bueno, no, pero aquí, no es el origen de lo que tiene. No, pero sino también el origen de lo que tiene. No, consiguió. porque aquí lo que pasa es, como dice Andrés Terrero, que aquí hay funcionarios que al entrar a un cargo, por primera vez, proyectan la corrupción y dicen, ¿cuánto es que yo me voy a ganar en este periodo? Yo me voy a ganar 10 millones de dólares, 500 millones de pesos. Y hacen una presentación por encima del dinero que tienen. Proyectan la corrupción de lo que se van a ganar. Entonces, eso nosotros lo que tenemos que validar esos datos a la entrada y a la salida. Y no nos podemos conformar con el simple hecho de que un funcionario presente o no presente, total. ¿Para qué presenta o para qué no si no usamos esos datos para nada?